Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Iniciamos así el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y como en todas las emisiones de este programa, convocamos a un profesor e investigador de nuestra casa para hablar sobre sus temas de investigación precisamente. Y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un profesor emérito de nuestra casa, el doctor Tulio Ortiz, que ha sido también vicedecano de la facultad y tiene una muy extensa trayectoria en la investigación. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, doctor Seda? Buen día, ¿cómo anda? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. La tarea de investigación en la facultad ha cobrado en los últimos años un gran impulso y usted es uno de los responsables de esto. ¿Cómo se imagina, cómo aparece la investigación en la tarea del abogado, que es una carrera para la cual en general uno se prepara más en el ejercicio y no tanto en la tarea de investigación? Sí, efectivamente, el esquema muchas veces en la Universidad de Buenos Aires es que en la Facultad de Derecho no se investiga, y eso es uno de los tantos mitos urbanos que no son ciertos. Desde hace ya muchos años, tanto la Secretaría de Investigación como el Instituto Gioja. El Instituto Gioja funciona desde principios de los años 80, que se fundó, yo diría, casi simultáneamente con el advenimiento de la democracia en la Argentina. Desde entonces, yo diría ya 3 generaciones se han sucedido, yo soy de la primera, lógicamente, en nuestro instituto y con el apoyo de la Secretaría de Investigación, que fue creada allá por el año, yo calculo 97, 98, es decir, que la Secretaría de Investigación, a su vez, contenida dentro de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, nos presta todo el apoyo, el espacio. Este es uno, obviamente, porque es todo lo mismo, es toda la universidad. La universidad además financia los llamados proyectos UBACIT, que no son sumas absolutamente importantes, pero nos permiten publicar, como hemos hecho todos los años, algún avance de nuestras investigaciones. También es cierto que esto depende de las personas. Desde hace ya, como 15 años el instituto está en la dirección del doctor Carlos Cárcova y gracias a Dios también contamos con el apoyo del actual secretario de Investigación de la UBA, que es el doctor Marcelo Alegre. No hay forma de que no trabaje uno dentro del otro, ¿no es cierto? Así que de manera que en una tarea coordinada con múltiples proyectos UBACIT, proyectos de investigación de iniciación, bueno, en fin, sería largo y tal vez algo tedioso enumerar esto. Tengo la suerte de pertenecer al Instituto Gioja, donde desarrollamos nuestro espacio. Doctor, usted muy bien nos ha explicado un poco cómo funciona el sistema de investigación institucionalmente, pero usted es un investigador nato, esencialmente es un pensador del derecho. ¿Qué lo ha llevado a desarrollar esa tarea más intelectual del derecho y ese perfil, ¿no?, profesional y tan académico? Efectivamente, si bien yo en épocas remotas, el año que viene cumplo 50 años de que me recibí de abogado, en épocas remotas ejercí la profesión intensamente, lo cual me dio una gran experiencia práctica de conocer la gente, de saber lo que es un juez, lo que es un oficial primero, lo que es el pinche que les aman y la importancia que cada uno tiene, porque en esta vida, usted lo sabe bien, doctor Seda, no hay amigos ni enemigos pequeños. Entonces, una de las tantas cosas que uno aprende en el ejercicio de la profesión es esa. Después la aplica en todos los ámbitos. Luego, tal vez, por la situación de la aparición de los llamados incentivos, de docente me convertí en docente investigador. Esto fue una gran transformación que hizo la UBA, consonancia con el Ministerio de Educación, y entonces se formó esta categoría de docentes investigadores que después de una serie de largos trámites logran una llamada dedicación full time, o sea, de tiempo completo. En ese ámbito yo me manejo. Experiencia práctica del derecho, mi vocación, modesta por supuesto por la historia, me ha salvado tratar de conjugar
los dos factores. Y desde luego, desde el ámbito docente, la titularidad de cátedra, a quien tuve el gusto de suceder fue nada menos que a Germán Vidal Campos. Entonces, con quien colaboré como 14 años, efectivamente, derecho, historia y poder político son tres cosas que van de la mano, es decir, son indisolubles. Entonces por eso teníamos esta idea, y por eso lo estamos canalizando en nuestros proyectos de investigación, de enfocar con Germán diría, aspecto tridimensional, ¿no es cierto? El derecho, la historia y el poder político, que no es la teoría tridimensionalista del derecho, que es otra cosa, la de Goldsmith, pero yo, digamos, la adapto a esto que es propio de mis conclusiones personalísimas, que claro. No intento imponer a nadie, por supuesto. Inevitable empezar a introducirnos en un tema del cual hemos hablado varias veces en este programa con usted, pero que siempre resulta apasionante, y es la historia de la Facultad de Derecho y su vinculación con el poder en la Argentina, algo en lo cual creo que usted es el mayor experto, uno de los mayores expertos en el mundo en este tema, vinculando a la universidad con la trayectoria institucional de un país, y que ha creado incluso un seminario permanente. Sí. Llamó la atención en algún momento que 15 presidentes constitucionales argentinos hubieran transitado nuestras aulas. Eso no podía ser obra de la casualidad. También grandes referentes históricos, culturales, escritores, en fin, sería largo también de contar eso. Entonces, a ver, ¿cuál podría ser la explicación? Bueno, esa pregunta, que presupone una conjetura, es el principio de una investigación. Una investigación es una inquietud sobre una pregunta sin respuesta. Después veremos, a través del tiempo y de los resultados de la investigación, si hay respuestas y cuáles son las respuestas. Y si las que hemos tomado como valederas en algún momento pueden ser desechadas más adelante con otras pruebas. Porque la investigación es eso, un permanente replantearse de hipótesis, conjeturas, y finalmente las tesis pueden caer. Esto lo han demostrado Kuhn con su teoría de los paradigmas, en fin. Y Popper, donde dice que si no hay verificación permanente de idea científica, no hay ciencia. Claro, pero usted estamos todo el tiempo tratando de someter eso a nuestras comprobaciones. Pero parte de un dato que usted muy bien lo ha manifestado recién, y que sería difícil como pensador científico dejarlo de lado, ¿no? La idea, un dato tan llamativo como que tantos presidentes de la nación hayan surgido de una sola facultad. Eso realmente provoca una pregunta y abre un debate que seguramente vamos a poder tratar en varios bloques. No quiero agobiarlo en este primer bloque. Si le parece, vamos a hacer una primera pausa y después continuamos con esta pregunta. ¿Le parece, doctor Ortiz? Con todo gusto, doctor Seda. Sí. Volvemos en un momento con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos entonces con el doctor Tulio Ortiz, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Ortiz, recién le consultaba sobre esta situación tan particular. ¿Usted conoce muchos países en el mundo donde de una sola casa de estudio hayan salido tantos primeros magnatarios? No, efectivamente hay una sola que nos podría emparejar, que sería la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que también sostienen que tienen 15 presidentes. Fuera de eso no hay otro ejemplo en el mundo, porque Harvard tiene 2 o 3, en fin, ya tener 4 es como un número excepcional. Ahora 15 no puede ser, insisto, obra de una especie de situación casual, una cosa por el estilo. Desde Avellaneda en adelante, ¿no? Nicolás Avellaneda, que tanto se habla no solo como presidente, sino que es el promotor de la ley de universidades que lleva su nombre del año 1885, es egresado nuestro. La ley de Avellaneda rigió desde 1885 durante muchos años, hasta 1947. Eran solamente, doctor Seda, 4 artículos. Otra forma de legislar, otro estilo mucho más austero y mucho más preciso, con quizá menos principios abstractos y más reglas claras, ¿no? Claro, esa es la conclusión absolutamente cierta, doctor Seda.
Incluso si usted legisla poco, le da a las unidades académicas mucha autonomía para que legislen con sus propios estatutos, lo cual es el ideal casi de la reforma universitaria que vendrá después de 1918. Uy, ya pronto vamos a cumplir, pasa el tiempo. La autonomía universitaria se logra en la medida que el Estado le dé el mayor ámbito de autonomía, independencia, no digo de soberanía, porque mis colegas van a decir, no, los países son soberanos, no las universidades, pero es como una soberanía académica que hay que buscar, o sea que el Estado no se meta en cuestiones académicas dentro de la universidad. El propio Kant, en una carta, en el prólogo al libro El conflicto de las facultades, reseña una carta que le envía al monarca alemán en aquella época, estamos hablando del siglo XVII. 18. Manuel Kant. Hablando sobre la autonomía universitaria y sobre la necesidad de que los gobernantes dejen a los intelectuales pensar con libertad, que no se metan en cuestiones académicas. Efectivamente, y podemos decir que con la ley Avellaneda eso se logró. Aunque, pequeña nota a pie de página, doctor Seda, la época de mayor autonomía que tuvo nuestra Facultad de Derecho fue de 1874 hasta la sanción de la ley Avellaneda. Casi le diría que la Facultad de Derecho era como una universidad autónoma. Detalles, la designación de profesores, que culminaba en la propia facultad. Y esto es cierto, yo siempre lo he planteado, es decir, ¿cómo podemos saber en un consejo universitario, una persona que es abogada, yo estuve unos años en el Consejo Superior reemplazando al recordado doctor Alterini, cuál es el mejor profesor en una materia específica de intervención quirúrgica en el cerebro? Un abogado no puede opinar sobre eso en un Consejo Superior Universitario. Tienen que ser los propios colegas de la facultad respectiva los que deciden. Bueno, ese lapso de autonomía se cortó un poco con la ley de Avellaneda, pero definitivamente tuvo durante muchas décadas, hasta el año 47, una posibilidad de... Algunos dicen que es como una época de oro. Sobre esto podremos hablar en otro momento, cuando usted lo desee, doctor. Si hay épocas de oro y cuáles fueron de la universidad, tema muy opinable. Una famosa época de oro, por supuesto, fue la década del 60. Aquella que vamos a redondear fechas, desde 1957-58 hasta la nefasta intervención del año 66, en la cual tuve la suerte extraordinaria de haberme formado como estudiante, ¿no?, en esta época de oro. La pregunta es ¿qué implica una época de oro? Y segundo, si hubo otras épocas de oro también, y en ese caso cuáles fueron. Esto es uno de los tantos subtemas que emergen de una investigación sobre la relación entre el poder, el derecho y la universidad, o la Facultad de Derecho, para nosotros, modestamente la primera, ¿no? Bueno, estando justamente en la radio de la Universidad de Buenos Aires, me deja el interrogante sobre por qué era la época de oro, o por qué podría discutirse si era o no era la época de oro, y cuáles eran las características que debería tener una época de oro, si es que existen, porque quizás es una categoría un poco tramposa esta de época de oro, pero tenemos la gran oportunidad de contar con alguien que lo ha estudiado y aparte estuvo presente como estudiante, muy joven, pero que conoce bien aquel momento. ¿Qué nos puede decir de esa etapa? Bueno, lo primero era un absoluto respeto entre la universidad y los dos gobiernos constitucionales. Vamos a dar nombres y apellidos. El del doctor Arturo Frondizi, egresado de nuestra facultad, y la etapa también del doctor Arturo Ilías, que si bien no es egresado de nuestra facultad, es egresado de la Universidad de Buenos Aires como médico. Entonces, ¿qué era lo que caracterizaba? Dos sistemas que se respetaban, el universitario por un lado y el político central o nacional por el otro. En ningún momento a nadie se le hubiera ocurrido intervenir la universidad, pero eso en una mente como la de Frondizi o la del respetuosísimo doctor Ilía era inconcebible. Segundo, en derecho, la calidad de muchos juristas que yo tuve la suerte de conocer, algunos teniéndolo como profesores,
Y a veces en ese momento como estudiante no valorarlos como suele ocurrir, uno los valora después, cuando dice, no es cierto. Me refiero a Rafael Bielsa, por ejemplo. De esa gente casi irrepetible, ¿no es cierto? Bielsa se venía en el tren de Rosario 2 veces por semana a dar clase. Acá se pagaba del bolsillo, porque lo que le pagarían como profesor titular, ya grande, porque Bielsa era una persona muy mayor, no le alcanzaría ni para pagar el tren a Rosario, ¿no es cierto? Y así otros profesores. Después, otra cosa que se contaba era una absoluta libertad y respeto entre las asociaciones estudiantiles. Tanto era el respeto que se consideraba, y he aquí otro tema muy controversial, que no era necesario crear un centro único, porque el centro único puede tener había experiencias de la década del 50 de los centros únicos, o la sindicación obligatoria, en fin, etcétera, que podían llevar a una concepción de centro único que al ser centro único quisiera tener al mismo tiempo la única verdad, que es una tendencia humana que todos conocemos. Entonces existía una multiplicidad de asociaciones que se respetaban totalmente. ¿Había excepciones? Sí, había excepciones, porque la regla tiene su excepción. Había grupos violentos. Tuvimos en el año 62 el lamentable, asesinato, así hay que llamarlo, de Norma Beatriz Melena, en las inmediaciones del bar de la facultad. Pero 1962. Sí, 1962, efectivamente. La fecha es fácil de recordar, fue un día 9 de junio, donde grupos ajenos a la facultad fueron a recordar los sucesos del año 1956 en la misma fecha. Me refiero a los lamentables fusilamientos que hubo en ese año. Muy bien, entonces ahí empezó la discusión y Norma Beatriz Melena, que era estudiante en esa época de asistencia social, que era una carrera que funcionaba en el segundo piso, digamos. Lo que hoy sería trabajo social. Sí, creo que ya no está más en nuestra sede, pasó, creo que a la ciudad universitaria. Ciencias sociales. Está en sociales, sí. Verdad. Norma Beatriz Melena, pobre, andaba por el bar, no tenía nada que ver, y como suele ocurrir en estos hechos, le llegó una bala que la mató en el acto. Es una chica, había una placa a la entrada del bar, después de muchos años alguien la sacó, no la repuso. Y reconozco que hemos fracasado para reencontrar la placa. Yo digo que algún día alguien la va a volver a poner, porque merece, ¿no? Como repudio a la violencia y justo un inocente, ¿no? Quiero, doctor, hacer un paréntesis, porque el tema de la violencia política también creo que en aquella época, yo no tenía ese dato, que era algo tan de la década del 60, pero sé que después sí hubo distintas situaciones. Pero si usted está de acuerdo, vamos a hacer una breve pausa y continuamos en un momento. Sí. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos con el programa del día de hoy de la Facultad de Derecho, con entrevistas a nuestros profesores e investigadores, con la muy grata presencia del doctor Tulio Ortiz, un sabio del derecho y un sabio de la historia de la facultad. Doctor, recién nos contaba usted sobre la situación, la incursión de la violencia política en nuestra facultad, y nos contó este caso de la estudiante que falleció en el bar de profesores. ¿Ese hecho se investigó? ¿Hubo algún tipo de intervención? Sí. La facultad inmediatamente ordenó la formación de, vamos a llamarle una comisión investigadora, capitaneada por un profesor de Derecho Penal que ya me voy a acordar. Incluso la instructora del sumario todavía está en la facultad, y cuando recordamos, no hace mucho, este nefasto episodio, la invitamos, la vamos a nombrar porque es uno de los baluartes de la Facultad de Derecho, la señora Lilia Bardone de Freire, que fue la instructora, seguido por el doctor, ya me voy a acordar. Bueno, hay un sumario sustanciado, muy amplio, muy detallado. Yo creo que pasan entre 20 y 30 testigos, es impresionante, muchos de ellos muy conocidos, porque luego de haber sido estudiantes, bueno, en ese momento eran estudiantes, algunos estaban en el bar, otros afuera. Norma Beatriz Melena muere no dentro del bar, sino pasando por el bar. Esa es la mala suerte, porque la bala perdida le pega en la nuca cuando ya... Bueno, el sumario es muy completo, muy detallado.
aparecen los imputados, que aquel que tenga interés podrá consultar esto en el archivo histórico de la Facultad de Derecho, y desde luego la sanción que se les aplica. ¿Eran de una agrupación política? Bueno, acá juegan algunas cosas que habría que aclarar. En ese momento había una agrupación que era semiclandestina llamada la CGU. La CGU era la Confederación General Universitaria de Orientación Peronista. Aparentemente ellos fueron los que hicieron el acto de recuerdo de los fusilamientos del año 1956, lo cual, en mi opinión personal, no era algo ilícito. Tal vez tendrían que haber pedido la autorización y se la hubieran dado, porque ahí, en ese momento de fervor de la autonomía, había espacios para todos. Yo he escuchado desde Lanza del Basto a la mamá del Che Guevara hablando en la Facultad de Derecho. Después del tema de Guevara vamos a hablar si quieren. Bueno, en fin, hay un sumario, 2 voluminosos cuerpos, y esto fue resumido. Si alguno no quiere leer el sumario porque es largo y por ahí puede decir que es aburrido, lo ha investigado el doctor Eduardo Barbarosh, que integra nuestro equipo de investigación el caso Melena, y ha cotejado tanto el sumario como la causa penal que se sustanció y donde estaban también imputados estos personajes, digamos así. Es cierto que los que fueron a hacer el acto dicen que fueron provocados por estudiantes no peronistas que gritaron cosas. Entonces, por ejemplo, acordate del estudiante Bravo, en fin, palabra va, palabra viene, mesa más, mejor dicho, silla va, silla viene, y después el irresponsable, no, el asesino que saca las armas y empieza los tiros. Ahí efectivamente. Es el año 1962, en junio, y es uno de los momentos donde se tomaron los enemigos de la autonomía universitaria para decir, no ves, no se le puede dar a la Universidad de Autonomía porque pasan esto, murió una inocente. Estas cosas, estamos en el 62, 4 años después, van a reaparecer en la argumentación expresa o no de los que intervinieron en la Universidad de Buenos Aires. En 1966, después del golpe militar, por supuesto, ¿no? La famosa noche de los bastones largos, así llamada. Hay una leyenda también sobre sobre las puertas del costado de la facultad, que por alguna no se puede salir porque alguien no se va a graduar. ¿Esto tiene que ver con hechos violentos que han pasado? Ah, esa no la conozco. Ah, muy bien. Conocía la de las columnas, que no había que contarlas. Pero hay una de las puertas, creo que la del medio, de la parte del costado, ahí también hubo un tiroteo en la década del 70, falleció un estudiante que estaba por graduarse justamente, y a partir de ahí surge la leyenda de que muy bien, no se puede salir por esa porque el que pase por ahí no se gradúa, hay que salir por alguna de las del costado. De las dos laterales, sí. De cualquier manera, lo que aparece muy claro es que la violencia política y los tiroteos en la facultad en aquella época, o quizá unos años después, no eran algo tan infrecuente. Así es. Un año antes había ocurrido los sucesos a raíz de la visita de la madre de Ernesto Guevara Lynch, o sea, la señora Celia La Serna de Guevara, la mamá del Che Guevara. Eso produjo un gran escándalo que terminó con enfrentamientos, tiroteos, por suerte no hubo muertos, tal vez haya habido heridos, pero se los llevaron, y el incendio del centro de estudiantes. Las prendieron fuego. Ah, el centro de estudiantes tiene una sede en aquella época. Sí, la llamada Galería del Quetzal. Vamos a recordar que los centros de estudiantes estuvieron prohibidos dentro de los edificios de la facultad desde los años 30 hasta el 55. Claro. Después de la Revolución del 55 se permitió al centro de estudiantes, en ese momento se había unificado, y se llamaba Centro de Derecho y Ciencias Sociales, Galería del Quetzal. Estaba, vamos a decir, entrando por la puerta de alumnos, tercera puerta a la izquierda. Ahí funcionaba el centro de estudiantes. Esa noche, estando la mamá del Che Guevara hablando, en un acto de incultura y de violencia, se le prohibió hablar por los hechos, por la violencia. Y luego le prendieron fuego al local donde había hablado la señora Guevara Lynch, lo cual me parece una barbaridad de todo punto de vista. Pero era el clima de una especie de cierto macartismo que había en algunas agrupaciones violentas que había en la Facultad de Derecho. En realidad había una sola violenta. ¿Que era esta misma? No, era otra que, vamos a hacer así,
era como en la rama universitaria de lo que se llamaba Tacuara en esa época. Tacuara es un grupo nacionalista violento, digamos, antisemita, fundado por 1956 aproximadamente, y con una fuerte presencia en la Facultad de Derecho. Cuando digo fuerte no me refiero a importancia numérica, sino a 200 o 300 tipos, de los cuales 30 o 40 no tenían problema de usar elementos contundentes. Claro. Para apoyar ideas, como decía Mussolini, si no recuerdo. Bueno, el dibujito de Mafalda. Y doctor, Mafalda. Pero esta agrupación era de origen ultracatólico. Católico nacionalista, digamos, fundada a raíz probablemente de los sucesos del año 58. En 58 se debatió la libre y la laica. Fue un gran debate. Tan importante es que, usted quiere una pequeña primicia, estoy tratando de armar 2 mesas redondas en nuestra facultad con protagonistas de la época. Muy bueno. Ya tengo 5, me falta uno para hacer 2 mesas, bueno. Una a la mañana y otra a la tarde. Usted va a ser los primeros invitados de tercera. Bueno, a raíz de eso, esa conmoción que fue muy grande en el país, surgió este grupo de ultraderecha, que era como la fuerza del choque indeseable de los llamados libres o verdes, que en general eran tipos liberales democráticos, porque eran los humanistas, así llamados, que eran pacíficos, se podía conversar, etc. Y aparecieron estos hacia la derecha y con métodos de violencia. Claro. ¿Y que después no fue el origen de lo que después se transformó en la agrupación Montoneros? Es una de las ramas que originan la agrupación Montoneros, como usted bien dice. Exactamente. Tenía militantes de Tacuara y también militantes de la JEC, que era la Juventud Estudiantil Católica, de, qué curioso, el Colegio Nacional de Buenos Aires, principal foco de origen de Montoneros. Claro. Bueno, realmente es un libro abierto. Hablar con ustedes es un placer, doctor, y creo que es importante que esto quede registrado. Por eso este programa, además de salir en ser emitido por la radio, es filmado y va a ser registrado en las redes sociales. Realmente un gusto hablar con el doctor Tulio Ortiz. Vamos a hacer la última pausa y volvemos en un instante con el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Iniciamos así el último bloque del día de hoy con la presencia de uno de los pocos profesores eméritos que tiene nuestra facultad, el doctor Tulio Ortiz, un investigador de raza y realmente un libro abierto respecto de la historia institucional. A partir de estas preguntas que usted se hizo, doctor Ortiz, sobre el vínculo entre conocimiento universitario, derecho, poder y en la historia de la universidad, ¿cómo considera que nuestra facultad institucionalmente pudo haber influenciado en la formación de las élites gobernantes en la Argentina? Bueno, esto requeriría tal vez tiempo más y un análisis histórico de los casi 200 años, porque, como usted sabe muy bien, en el 2021 se va a celebrar el bicentenario, tanto de nuestra facultad, que se llamaba Departamento de Jurisprudencia en ese momento, como de la propia universidad. Entonces, a veces por acción, a veces por omisión, la universidad siempre estuvo presente, formando no solo presidentes, sino ministros, como les decía, y también creando un foco, digamos, de rebeldía contestataria argumentativa, es decir, no era un foco de violencia. Es cierto que hubo episodios de violencia como los que nosotros contábamos recién, y otros posteriores en la década del 70, como usted también mencionaba, doctor Seda, pero esas eran excepciones, eran grupos, y algunos se preguntaban, ¿realmente estos son universitarios? El solo hecho de inscribirse en una facultad para tener el estatus de estudiante y usar, como muchos usaban, las instalaciones deportivas o conseguir libros en bibliotecas, eso no le da a una persona el carácter de estudiante pleno. En fin, es decir, que yo creo que la violencia esta pequeña, que fue luego utilizada, como le comentaba, en los años posteriores, en 1966,
para decir la universidad es un caos, es una anarquía, hay que intervenirla. Y está controlada por los comunistas. Los tres argumentos eran falsos. Y sobre el último me quiero detener, porque el rector de la universidad en 1966 no tenía nada que ver con el comunismo. Al contrario, después de décadas, los no reformistas, los humanistas habían logrado acceder, con Julio Olivera primero, que fue nuestro egresado, y con Fernández Long después, humanistas de extracción no marxista, habían logrado acceder al gobierno de la universidad. Los ignorantes que gestaron la intervención del 66, tal vez esto no lo sabían y pensaron que todos eran iguales. Y por lo tanto que había la intervención. O sea, a veces la ignorancia, usted lo sabe, doctor, es más peligrosa que otras cosas, porque habilita o legitima, entre comillas, legitima aberraciones y hechos que después sufren las consecuencias. Y doctor, me interesa también, porque usted es un seguidor de la historia no solo de la UBA, sino del sistema universitario argentino en el contexto. Ha cambiado porque a partir de la década del 70 se dio una creación de varias universidades nuevas, algunas de las cuales incluían la carrera de Derecho, y en los últimos 20 años, hubo una profusión enorme de creación de muchísimas universidades, tema discutible, pero bueno, que amplía la oferta. ¿Por qué a pesar de todo eso se mantiene la centralidad la Universidad de Buenos Aires, por lo menos en el caso de la Facultad de Derecho? Sí. Yo creo que es por la tradición histórica de excelencia que tiene. Yo creo que eso justificaría solamente eso, el estudio histórico de nuestra facultad. Porque ahí está la clave de por qué, a pesar de esta proliferación, a pesar, doctor Seda, que el Consejo Superior de las Universidades, de rectores o algo por el estilo, cuando asigna la partida presupuestaria a las universidades, a la UBA le da una cuota pequeñísima, al lado de pequeñas universidades que nadie las conoce y no se sabe bien qué hacen. Bueno, a pesar de todo eso, la UBA tiene lo mejor. Y eso, doctor, de alguna manera, ese fenómeno que uno es cuidadoso para plantearlo, pero usted lo ha reflejado bien, de alguna manera, ¿no implica una intervención sobre la universidad, el ahogamiento presupuestario? Sí, sí. Usted ha dado en el clavo, doctor, al decir algo que es fundamental. No puede haber verdadera autonomía si no hay autonomía, o por lo menos autarquía financiera. Esto es importante. Si estamos dependiendo del dinero que gira la universidad, a la Facultad de Derecho, que en definitiva es el dinero que le gira el Estado a la universidad. Por ahí andan algunas cifras que no me constan, pero son miles de millones de pesos. Es bueno, la autonomía es relativa también, porque mal podemos ser autónomos. Creo que ya en el programa anterior habíamos hablado de esto, cuando tenemos que ir a pedir, por favor, a ver que nos arreglen los ascensores, a lo mejor vamos a suponer el hospital de clínicas, efectivamente. Entonces eso no es autonomía. Es una pseudo-autonomía muy fuerte en lo académico y no real, porque el mundo de las ideas se sostiene con el mundo de las realidades. Como es cierto también que la realidad se transforma con las ideas. Hay una coexistencia, me parece, ¿no?, entre unas y otros planos. No todo es economía y materia, ni todo son idealismo, porque no existen esos extremos, salvo en una mente. Pero fuera de eso no existen en la realidad. Como usted bien dice, no puede haber autonomía si no hay una independencia financiera. Yo diría casi total de las universidades. Quisiera aprovechar la oportunidad en estos últimos minutos, porque se ha hecho muy breve el programa, siempre quedan preguntas para cuando uno habla con el doctor Tulio Ortiz, pero el desarrollo del seminario permanente sobre la historia de la Facultad de Derecho creo que merece un párrafo aparte por la amplitud de temas que han surgido y por la riqueza de las últimas convocatorias que ha tenido. De todas, ¿no? Pero bueno... Sí. Mira, el año pasado celebramos 10 años de continuidad en el seminario y permanentemente estamos convocando a estudiosos, por un lado, a testigos calificados de épocas y aún actores que todavía están de ciertas épocas. Y la última reunión, que tuvo cierto éxito, fue
pasar una película que hablaba de nuestra historia argentina, que es también la historia de la Universidad de Buenos Aires. Porque en esa película que es He nacido en Buenos Aires, aparecen permanentemente nombrados o Sáenz Peña, o Irigoyen, qué casualidad, toda gente que pasó por nuestra facultad. Claro. Y esta historia institucional y esta historia ya de seminario propiamente permanente da lugar a pensar que estos estudios van a continuar, porque realmente están cada vez con mayor fortaleza y notamos que hay publicaciones incluso que se han desarrollado a partir de estos trabajos tan valiosos. ¿Cómo ve el futuro de este seminario permanente sobre la historia? En forma muy optimista, ya tenemos casi programado el año próximo, que es el 2016. Una de las actividades va a ser este debate, esta especie de resurrección de los debates del año 1958, y múltiples profesores que nos han ofrecido sus conocimientos para exponerlos en el seminario, y eso es un buen síntoma también. Y además hay mucha gente joven, involucrada, comprometida, y eso personalmente a mí me da una garantía de que esto va a seguir. Claro. Doctor Ortiz, usted está mucho tiempo en la facultad, en el Instituto de Investigaciones o dando clases. ¿Qué respuesta recibe de los más jóvenes, justamente de los docentes que se están formando y que acuden a usted como para pedir consejo en investigación, desarrollar su tarea docente? ¿Ve una buena perspectiva en este sentido? Sí, yo soy totalmente optimista, porque dos cosas. Primero, que lo hacen sabiendo que no es una fuente de ingresos. Y si lo es una minúscula cantidad. Y segundo, que tienen algo que es la virtud de ser uva. Tener cierto estoicismo, cierta paciencia, cierto aquello de que en definitiva mis ideas van a triunfar. Eso tienen. Y si tienen eso, seguro que siguen. Bueno, realmente es un mensaje muy alentador el que nos deja, doctor, como universitarios, como integrantes de la Universidad de Buenos Aires. Es un gusto tenerlo aquí en este programa. Usted es un invitado permanente y realmente esperamos que mucha gente pueda escuchar en vivo el programa, pero a su vez después en las reiteraciones a través de las redes sociales poder escuchar estas palabras tan importantes de uno de los pocos profesores eméritos que tenemos y a quien agradecemos su presencia hoy en día. No, el agradecido soy yo, doctor Seda, como así también que me haya honrado con una de sus producciones intelectuales que realmente resultan sus años también, O sea, algún día va a tener los mismos anticuerpos. Yo se lo garantizo. Muchas gracias, doctor Seda, también al doctor Juan Salas, que hizo los contactos, a los colaboradores acá, en fin, a todo el grupo, el equipo que lo apoya, doctor. Bueno, a nuestros oyentes entonces será hasta la semana próxima en el programa de la Facultad de Derecho con entrevistas a nuestros profesores. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.